Jóvenes, bienvenidos a un capítulo nuevo de Casa en Santa Anita. Una casa muy interesante porque estamos construyendo en un terreno que ya tenía una construcción existente, muros existentes, un ingreso, cocheras. Entonces tenemos que adaptarnos a esos muros laterales y el día de hoy, si se pueden dar cuenta, ya tenemos un buen avance de obra. Ya están coladas el 90% de las zapatas, castillos también ya colados, anclados. Y el día de hoy vamos a revisar pues un poquito el avance y siempre hay que empezar por el trazo. Aquí el maestro Noé y su ayudante. ¿Cómo te llamas, amigo? Martín. Martín, mucho Martín por acá. Ahí te va el micrófono, Va. maestro. Saluda a los fans. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí nuevamente. Aquí estamos, lo que vamos a hacer ahora va a ser checar trazos para ver que algo no haya quedado desplazado. Y pues prácticamente ya, pues lo que viene siendo cimentación ya casi está se puede decir que un 90% más o menos. Ujú. Y ya de allí, castillos que estén bien ejecutados, bien centrados o que no hayan quedado desplazados 2, 3 centímetros, 4, suele pasar que son errores muy básicos. Siempre en una construcción, siempre va a haber errores. No hay persona que lo haga perfectamente, Sí, ¿verdad? no somos máquinas todavía. Exactamente. Entonces aquí lo que vamos a iniciar va a ser pues claro, esta es la base, este es el hilo base, o viene siendo ya la escuadra de toda la construcción de aquí para adentro. Entonces, prácticamente, como ya lo tenemos a escuadra con el muro lateral, que es el más largo, Ujú, ya nomás es transportar centros ujú. o borneos. En este momento puede ser borneos porque ya ahí ya vamos a sentar lo que viene siendo dalas para empezar a desplantar los muros, Ok. ¿verdad? Entonces, podemos iniciar con estos de aquí, que aquí viene siendo, como viene en el proyecto, lo más seguro es que sea la alacena. Sí, vamos a A entrar lo, por alacena, a, bodega. a lo que yo tengo entendido es alacena o bodega, exactamente. En este espacio va a quedar una puerta de 80 centímetros terminado. Aquí le estamos dando 84, 85 para darle 1,5 o 2 de recubrimiento de concreto a cada castillo. Y ya de ahí lo que viene siendo la boquilla, que son de 1 centímetro a 2 centímetros en enjarre. Ok. Ese es el primer punto que, a ver, hay que revisar el plano. Sí quedó de 80, no debería de ser 90. Aquí con el escalímetro, Te dio aquí de de 80. 80, sí, de hecho lo tengo marcado. A ver, chequemos el arquitectónico. Creo que sí va a estar de 80. El- ¿Pudiéramos crecerla? Sí, Sí se sí, puede. sin tema. Porque la de allá es igual de 80 o es más grande. No, son iguales. Son Me marca iguales, las ¿va? dos iguales. Ajá. Aquí sin tema los podemos mover. ¿Por qué? Porque aún hay espacio y es momento. Si va más grande, hay que moverla. Podemos dejar las dos de 90. Sí, sí se puede. Vamos dejando las de Ah, 90. ok. Igual, hay que ver, respetamos esta mocheta. Pues fíjate, depende, porque ¿sabes qué? Creo que hay que respetar esta, porque tenemos la cocina recargada en esa En mocheta, esta y esa mocheta. mocheta es de 60, ¿verdad? A Ok. ver, chécate cuánto trae. Esos 60 se necesitan para la cocina, para la barra de la Para cocina. la barra de la Por cocina. eso esa es la que Va a ir de este mandaría. lado. ¿Está luego? Sí, aquí está, por así estaba. A ver, a ver, a ver, a ver. Este es el arquitecto. Necesito ver, necesito ver. Es este. Es este de acá, ¿no?
Sí, sí se ven chicas. Pues mira, entonces hagamos algo. ¿Se puede crecer hacia este lado? Sí, ¿Ese castillo también? este castillo, ese es el problema, ese está anclado hasta Hasta abajo. abajo. Ujú. Ese es el que no Se podíamos. según yo, a escala la traemos de 50, 60, 80, exactamente 80 centímetros. Sí, 80 centímetros terminado, ¿ah? Sí, Sí. Ok. Pues mira, estamos a tiempo todavía de hacer ajustes. sí, podemos Si hacerle. crecemos esta a 90, o sea, tiene que pasar la lavadora. En esa, si la de 80, si allá queda en 80, va a ser difícil que pase, porque la puerta le va a quitar todavía más ancho. De hecho, ¿sabe qué? Son de 90, ¿va? No, esta sí la dejamos de 90. Esa sí es de Esta sí 90. la dejé de 90. Ok, Esta no hay tema. Esta sí la podemos mover para donde usted quiera. excelente. Esa no hay tema. Esta sí respetamos los 90. Ok, está perfecto. Sí, es que 80 nomás debe ser las puertas de los baños, Ah, sí, ¿verdad? como esta de aquí Las de la puertas entrada. chicas, sí. Sí. Ah, pues entonces Ah, no hay perfecto. tema. No, pues Sí, porque yo la respetando. veía amplia, también. De hecho, esta sí me la marca de 90, no sé por qué aquella de 80. Pero en el plano sí se ven A diferentes. ver, deje checarlo. Yo, Sí, esta sí me la marca de 90. esta sí de Acá, por 90. eso la respeté a 90. Ok, Sí, entonces esta sin tema, sin problema, se puede va, mover. excelente. Por eso es Excelente. bueno venir a la obra, jóvenes. Sí, Excelente. No, y es que de hecho por eso siempre es estar pendiente en la obra, sí, pues porque a veces los planos prácticamente. pueden traer errores. No nomás Sí, te equivocas en la obra, te equivocas en el plan. sí, o sea, pues ahora sí prácticamente yo me voy Te vas al plano, al claro. plano, más que nada. Ok, Entonces, ya de aquí sería sacar la medida esta, que sería de la amplitud de la habíamos dicho que quedaba de, de 80. no, es Bueno, de muro a muro son 239 más los 7 que se mueve para respetar el del centro, para respetar lo que es el muro. pero ¿a qué te refieres? Al como aquí en el plano me marca las líneas a centro, Ujú. yo tengo que respetar de aquí, me tengo me tengo que mover los 7 para dar la amplitud del muro, para que quede Pero, de 14. recortarías el K1, ¿no? ¿O estás Sí, diciendo recortar el K2? no, el K1, este se mueve para acá, para atrás, respetando 10 centímetros. Ok, sí está bien, ¿Verdad? pero no te tienes que hacer para allá del otro lado, No, ¿ah? no, no, no. Este nomás ya para checar los centros y donde van las dalas. Ah, ya, 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 ya. Sí, los borneos ya vienen siendo borneos de muro y todo eso. Ya, ya te entendí. Ok. Sí, ya nomás para ir checando las escuadras, los muros, los espacios Este de que ya acá, van a. ¿verdad? Este es tu Ajá. borneo. Este es mi borneo. Borneo de muro. Este es el borneo viene siendo de nivelación, y este es mi borneo ya de muro. Esta línea azul, Ah, tu dala va para ya acá. mi dala va aquí al centro, que son 14 centímetros lo que tenemos que respetar de el pegado del block. Ok. 14, porque es block de soga. Ah, perfecto, perfecto, ya te Ajá. entendí. Entonces tu muro va al centro de tu nivelación. Ajá, va al centro el centro de mi nivelación, y ya de ahí yo nomás me recorro 7 y 7 y da Ujú. los 14, Ok. prácticamente. Más 2 y 2 de enjarre. Más los 2 y 2 y 2 de enjarre. Ok. Está bien. Y para mover este, ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se va a tumbar aquí, se va a tumbar a lo mejor lo de un block, y hay que escarbarlo. 40 centímetros Para de anclarlo, aquí ¿va? para abajo para anclarlo. Ok. Y ya se mueve, ya se recorre lo que se necesita. Sí, anclarlo desde abajo. Ajá. Ok, ok, ok. Sí, para que queden como van, pues. Sí, 40 centímetros de anclaje y más los 40 que sube, da una altura de 80 centímetros, ok. ¿verdad? De hecho, todos los K1 están anclados de 40 a 60 centímetros Sí, abajo. abajo. ¿Estos qué son? Este es
K1, este es K2, que vienen siendo los más grandes, y los que van a resistir la losa de arriba, los brazos que van hacia afuera, Ujú. son K3, vienen más reforzados y con varilla al centro. Ok. Todavía no los terminas de armar, ¿va? Y se ve que No, están. todavía le faltan anillos de ahí para arriba, Ujú. unas grapitas, pero ya es poco, o sea, ya se levanta el muro y ya se le da la altura. Perfecto. A ver, vamos analizando. Entonces, íbamos a ver, quiero checar la escuadra. La Hay que checar la escuadra. escuadra de este hilo. Luis, ¿te limpias este, por favor? Para despejar el área. Y esos ya los estás plomeando, Sí, los esos ya casquillos. están plomeados. Estos Ajá. quedaron un poquito cargados para un lado. Es lo que veo. Pero estos, sin tema, se Lo enderezas. enderezan, sí. No hay ningún problema. Ok. Es que a veces cuando los pone uno, los jala uno y se vienen. Pero como tienen la flexibilidad, se jalan y ya quedan. Es que aquí van unos vientos, nomás que los quitamos y se vinieron. Ok. Los vientos vienen siendo las varillas que sostienen El castillo. el castillo. Ok. Ajá, para que no se desplace tanto. Por mientras, yo les voy a ir comentando este acceso, fíjense, esta es la entrada. Una casa que bien pudo haber sido en un solo nivel, pero los propietarios nos, nos pidieron que fuera de 2 niveles y podía ser de un nivel por el terreno, ¿verdad? Porque estaba amplio. Pero fíjense la distribución. Entramos y este es el remate. Tráete el cúter. Tenemos una buena Hay que quitar separación entre muros. La escalera queda justo en el acceso. Es una casa compacta, entonces aquí tenía que ser muy eficiente en el aprovechamiento del espacio. Fíjense cómo quedó colada también ya todo un muro de concreto, puedes del cual aventar para quedan acá, Luis. las varillas para Lo hacer puedes aventar para acá. la unión entre la rampa de la escalera y el muro de concreto de la cimentación que lo soporta. Entonces entramos y en esta casa está dividida, a diferencia de muchas de las casas que diseñamos, donde tenemos el monoespacio, aquí tenemos la sala y el comedor y la cocina separadas. O sea, nosotros entramos aquí, volteamos de este lado y tenemos la rampa de las escaleras, y de este lado tenemos un ventanal Nada en más U. para La casa limpiar son y estos dos explicar bien cuerpos la que se escuadra. separan por este jardín central. Y ese jardín, ahí por donde va caminando Martín, pues la intención era que la casa no se sintiera completamente como un bloque, sino que se sintiera rodeada o con jardines interiores. Entonces, esta fue la estrategia que hicimos, pensando también en el sol poniente, porque recordemos que el sol viene de este lado, va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando. Ahorita son las 12 del día aproximadamente, y hacia la tarde va a ir bajando y va a empezar a pegar horizontalmente. Entonces hicimos que la pieza de ese lado quedara un poco más afuera para que proyectara su sombra sobre la sala. Entonces, la sala que queda con ventanales al poniente Déjala y bajar. ventanales al surponiente, queda protegida por la misma casa. Entonces, aquí va a haber unos grandes jardines muy bonitos en el centro que vamos a ver cuando lleguemos a la casa, porque tenemos un ventanal aquí en toda esta parte y después tenemos muros. Entonces se hace un muro aquí, este muro que lo mantuvimos, el muro perimetral, Yo creo se que hay que poner un rescata hilo de lado a lado. Ajá. y la vista de la Es que sala ya, pues ya estaba, pero está muy ¿de qué lado, bonita, ¿verdad? de qué lado Porque lo vamos a pegaron? tener todo este jardín, la sala así cómoda, giramos, el muro de la escalera que arranca aquí se prolonga hasta allá, nos delimita y caminamos en este sentido, viendo el ventanal de este lado. Si quieres de lado a lado, Martín. Sí. Caminamos, rematamos en muro. Aquí debajo de la escalera decíamos que tenemos el medio baño de la casa. Ingresamos y de este lado entramos a la cocina. Una cocina comedor. Tenemos una barra, tenemos una isla y el comedor integrado en la isla. Todo en este mismo espacio.
conectado con una Si quieres de terraza. aquí, La planta alta vuela sobre este de nivel aquí, lo un corremos poco, hasta allá. Que quede arriba para poder, generando una arribita terraza de cubierta de este lado. para poder sacar la Entonces, escuadra. la terraza se pega, todo esto va a ser nuestro techo, Sí. se pega a la cocina y tenemos esta vista hacia la terraza original. A futuro tenemos pensado poner una alberca en esta parte. Tú me dices. Bájale Se más, siente muy Sauri. bien, ¿verdad? La planta Sí, baja y sencilla, pero bien implantada en el terreno. Esta parte, ahí ya no tenemos zapatas. no, pues Todo ese muro no trae zapatas. no, ese muro ya viene así, ya como no tenemos muros, intermedios como aquí, Ajá. pues ya no se necesita ranura para no dañar. Entre menos se dañe el muro, Ujú. pues prácticamente tiene más resistencia. Ya Sí, checamos que la cimentación de piedra tiene 1.20, sí, sí está entonces buena. está buena. Pero no nos está pidiendo zapatas, pues, para reforzar No, nada de ese muro. nada, nada, no Ahorita nos checo piden. la cimentación porque me llama la atención, ¿verdad? Que que no nos pide nada. Vienen todos los castillos esos, pero no nos piden nada. Ya igual, si se pide o se llega a pedir, si los llega a requerir, se hacen, no hay Pero, tema. pero tienen que venir ya en el plano de cimentación. Sí, creo que por ahí, pues ahí lo tenemos en el Me voy a estructural. fijar. Vamos a revisarlo, jóvenes. Ahí está, ¿de qué lado? Fíjate. Va, Planta de cimentación. ¿Ya sabes leer planos tú también, Martín? más o menos, tanto no. A ver, ¿qué dudas tienes? Fíjate, ahorita mi duda es que si todo este muro tiene, le tenemos que agregar zapatas, así como le agregamos a este. Ah, fíjate, por ejemplo, vente a la sombra. Si te ubicas, ¿va? Aquí está en la calle, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la zapata, esta zapata que estamos viendo aquí es esta, ¿ah? Que está aquí en el eje F. La otra zapata es donde está justo, no está la mitad, ahí donde está el garrafón. Ajá. Ah, son esas dos zapatas. Y, y prácticamente, bueno, aquí sí marca una. Esta Z2, ahí justamente debe de ir una Z2. Mira, Noé, Sí, traemos una Z2 una justo Z2. ahí. Esa sí se hizo. La Z2. A ver, ¿cómo la marca? En la pura entrada. ¿Estas? Esa. No, pero estas son No, 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 es cierto, es de aquí cierto. para allá. Esas son las de la losa, esa no se Sí, tiene que hacer. esas se van a hacer hasta el último. Y aquí no, fíjate, nomás nos marca dados Nomás puros daditos, para pero estos castillos, para estos castillos. que serían de aquí para acá, ¿va? Ajá. Pero como no sé ustedes me lo van a decir o no, De a uno. pero si abrimos todos estos dados es darle la torre al muro, No, pero sí hay que hacerlo. ¿sí? Sí, sí, sí. Okey. Yo siempre sigo al pie de la A letra pie de los la planos letra. Sí, estructurales. allá no hay ningún tema, como el muro está libre, Ajá, se pueden hacer en el momento que se requiera. ok. Son daditos, el da 1, aquí lo A marca, ver el son daditos de 30 por 20. 30 por 20 para... Es que se tienen que anclar varios K1s, ¿va? Pues donde lo requiera, porque aquí nos marca, como aquí nos marca 1, Uno. que no lo tiene. Sí, sería cortar ahí el muro, Hay que abrirlo. ajá, Ajá. y luego este sería nomás reforzarlo porque es el que sigue, y luego este sería el que sigue, y así consecutivamente, o sea, es reforzar los castillos que ya están hechos, que ya están hechos, nomás Sí, es sí te abrir, entiendo. Pues es que son los puros castillos que ya están, ya ¿va? están, sí, prácticamente. Ujú. Yo la verdad, este, sería nomás abrir lo que me pide los 30 por 20 y se colarían. Es lo único que hay que hacerles, el dado. Además de la cimentación que ya trae, ¿va? O Pero sea, tendríamos que romper la romper la cimentación. cimentación, Eso es lo que sí exactamente. Déjame revisarlo con el ingeniero. Excelente. Sí, Voy a revisar a ver si que nos diga el Ajá, el ingeniero calculista. el calculista.
Ok, esa es una buena duda, porque si es cierto, esos castillos ya están anclados. Es debilitarlos. Ujú, O a lo mejor no es debilitarlos, es darle más refuerzo, pero ahora sí es quebrar piedra, ujú, sacar toda la piedra por meter por concreto. meter concreto. Y Mm. la piedra, pues, para el 1.20 que tiene, no sería necesario un dado, pero ahora sí Sí, no, pero es hay que el ingeniero no es sabe que tiene ese cimiento de 1.20. Ah, especificación sobre plano, ajá. ya que nos diga el ingeniero o el calculista si realmente es necesario quebrarlo o no quebrarlo. A ver, vamos haciéndole de una vez esa notificación. Buenos días, ingenieros. Una duda. Estos anclajes de castillos sobre el muro existente, el muro ya tiene varios castillos y tiene una cimentación de 1,5 metros de piedra mamposteada, brasa. O sea, sí es conveniente hacerlos, porque ahorita pues ya tiene algo de refuerzo ese cimiento. ¿Ustedes qué opinan? Ok, pues prácticamente es eso. No, no traemos ninguna otra. O Sí, sea, son puros refuerzos en esos castillos. O sea, viene siendo puro refuerzo y hay que escarbarle, pues, prácticamente 1 metro ajá, para poder reforzar el dado. Entonces, ahí es 1 metro. Sí, sí, porque aquí nos lo marca. pero ¿por qué Este un es el metro? dado 30 30, por 20, a ver, creo que es 80. de a unos, Puede ser de 80. Esta es la excavación 1.20 y, mm, dado aquí 60. continúa con el mismo armado del castillo, Ajá. cimiento, mampostería de piedra, brasas o cemento en proporción, detalle de anclaje castillo a cepa, dado de a 1, 20 por 30, dado continúa con el mismo armado del castillo F5. Y pero estos castillos, anclajes solo cemento, estos ya son de 1,20, pero aquí el anclaje dice que es de 20 por 30. Ah, Pues, más bien es el espesor. Yo me baso a a la a profundidad. la profundidad. Ujú. Ah, ya te entendí, esta es la planta, Ajá, ese es el la anchor, base. ajá, y a lo mejor puede ser por 80. Ajá, 80, 1,20. Ajá, Mm, 1.20 viene siendo puede ser la mampostería. ujú, Es 1.20 de mampostería y de zapata, 80 centímetros. 1,20, pero más bien, anclaje, cimiento, a 1,20, ¿no? Sí, el cimiento es 1.20. Sí, a 1.20 de 1,20. cimiento Ujú. y el anclaje puede ser los 80 que nos marca aquí. Sí, sí, 1.20 sí. más 80, Ok, ¿va? va que va. Entonces ya de ahí, pues prácticamente, ya lo que nos diga el calculista, si realmente se requiere reforzar, Es se que sí hace el son trabajo. profundos, o sea, Sí, sí son de 1,20. sí, Entonces, exactamente. no está mal. Porque el castillo ahorita no arranca 1,20, o sí arranca hasta abajo. No, estos marcan No, 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 los de piedra. estos, Ajá, no, los que yo descubrí como tiene un dado de 60 centímetros hacia abajo, ok. este, Y nosotros lo necesitamos a 1,20. no a 80, los necesitamos a 80, entonces pues Ajá, prácticamente son 20 centímetros lo que, 20 centímetros más. ajá. Y si Sí, no, pues hay que demoler para poder hacer los dados, es lo que le decía, sí, sí, que sí. hay que demoler, es fracturar El cimiento que ya el tengo. cimiento que ya tiene macizo Ujú, y pues reforzarlo con concreto. sí, Entonces ya ahorita lo que nos digan los calculistas, ok. si hay que Pero reforzarlo, se todos refuerza. estos de acá Sí, sí los ranuraste a estos 1,20, estos sí tienen a 80. a A 80, 80 más los 40, ¿cuánto es aquí? Más 40 de nivelación, 1,20. 1.20 Ok. prácticamente, o sea, son 80, 80 y 80 más la nivelación, da 1.20. Sí, es que estos sí los pudimos bajar porque todo esto ranuré yo y estos están perforados hasta A acá ver, y le otra vez quité déjame el piedra. plano. O sea, pero no tienen que ir a 1,20 más bien. A 80. Sí, no, el castillo va a 80. Ajá. Pero entonces, Tiene 1.50. La cimentación, toda esta cimentación tiene 1.50, a ujú, como nos la marcaba en el plano. sí, sí, ya te entendí. O sea, la cimentación es más profunda. Sí, Tu dado nomás trae los los 80. 80, Ya, exactamente. ok, ok, ok. Muy bien.
Sí, y íbamos sobre la escuadra ahorita. La escuadra. Hay que bajar este hilo. Que no pegue en nada. Que quede libre porque esa va a ser la escuadra. ¿Listo? ¿Cuánto le está sacando? Ahí. 2 centímetros. Que es lo del enjarre. Ujú. 2 centímetros. A ver, Que es lo que nos pide de enjarre. no toca nada. Que no toquen nada, porque este es el punto crucial. Acá, pero chéquele. ¿Listo? Ahí está. Sí, sí lo Sí, vio. 2 centímetros. Ok. Que este es el enjarre. Entonces, ahora sí, vamos sobre la escuadra. Del hilo le das 10. Este muro. Sacamos la de 3 metros. La de 3 metros. La grande. Son, tú me dices, 3 por 8, 24, serían 250. Ahí está. Ahí son 6 por 3, 18. De ahí para allá un 80. ¿Lo tuvo? Así yo. ¿Mandé? Esa es la de 3 metros, ¿cómo es? Es 60, 80, un metro. Ajá. La de 3 metros son 6 por 3, es 1,80, 2,40 y da 3 metros. ¿Sí? Ok. Solo 10. Tienes 10, 2,80, entonces sería 2,90. 1,90. ¿Tú me dices? Entonces, Este es el puntito. Listo. no me Sí. Ajá, por favor. A ver si no nos estorba el castillo. Le agarras, 10. le agarras 10. Estírale, ¿no? No, nos va a estorbar el castillo. Mételo por a medias así. No, No, ahí pon el estribo así. no, no va a estorbar. ¿Sí? Sí. Si no sacamos Si la no, de, la grande. la de 4 o La la de- de 5. La de 5, ¿no? 4 por 5, a ver, ponle. A ver, A ver. a ver. ¿Estás agarrando 10? Sí, esto me estoy agarrando 10, pues, ahí. Esto es los 10. A ver. Espérame. Se me soltó. Tiene que dar. No, ahí traemos un descuadre. Traemos un descuadre de 1,5. A ver, a ver. Quedó descuadrado 1,5. Ah, pero espérame. Mira, No está atorado. está atorada. No, pues es que como quitamos la varilla. Que se jaló para adentro. Tráete, tráete las pinzas para quitarle el alambre. O déjaselo para arriba, espérame. Que lo estaba jalando. A ver. Al parecer ahí es, ¿eh? Igual. Otra vez. No toca. Rosa, pero muy, muy poco. Muy leve. Aquí la puntita de la varilla. Porque si lo quitamos, allá no pega en ningún lado. Que no tiene que fallar. No, Ya la había sacado. ¿Listo? Igual. Igual, Martín. 10 del hilo. ¿cómo la de 5? Sacamos la de 4. Es Fíjate. Es uno.
6 por 3, 18. 6 por 3, 18. ¿Cómo sacamos la escuadra de 5 metros? 3, 4 y 5. 3. Son Ajá. 3, 4 y 5. ¿Le comen los 10? Entonces vas a medir 3, 10. 3, 10. Ajá. Levántale ahí. Ahí está. 3, 10. Listo. Ahora sí. 3, 4. ¿Te agarras 10? No nos va a dar. Nos va a estorbar el castillo. El castillo. ¿Te va a estorbar el castillo? Sí. A ver, igual. ¿Te agarraste los 10? Ahí estás. Yo creo que sí, ¿eh? Sí nos va a estorbar el castillo. ¿Listo? ¿Te agarraste 10? Sí. Entonces son 4, 10. A ver, ahora sí. Vamos viendo. Ahí son los 10. ¿Están los 10? Falla 1 centímetro. Arqui. Es En mucho. total. A ver, Sería. Si es que el que tallara este. El de abajo. Pero como ya se movió acá. A ver, ¿listo? son 2 centímetros. No, centímetro y medio. Ese centímetro y medio. Ahí igual. Sí, es el mismo que marcaba acá. Sí. Que sería cerrarlo. A ver, vamos marcándolo como debe de ser. A ver. Sí, Porque la dala la puedes corregir. sí, lo puedo aventar para allá o para acá, para donde sea. Ujú. Aquí está la A ver, espérame. Ahorita checo. poquitito. Es que los 30 centímetros es aquí, ¿eh? No, ahí está. Ahí está, Huicho. Mira. No, A ver. no, poquitito. Pero es bien poquitito. Pues sí, pero poquitito y poquitito el otro. Sí, todo cuenta, pero a ver, no entiendo esa primera que está marcando. ¿Qué es? Esta es de aquí es el centro. Solo. El centro del eje. Ajá. Son 7 y 7, 14. Sí, como este va a quedar aburrido. Ajá, pero borneo de que de dala o de De enjarre. Dala. No, de Dala, porque si yo le saco los 14 que le estamos dando a la nivelación, Ujú, si le saco los 14, la Dala me va a quedar aquí, la Dala. Entonces, a final de cuentas, vamos a tener que demoler todo lo que salga para acá, ujú. ¿verdad? Entonces, yo estoy respetando lo de la Dala, que son 14 centímetros, que son 7 para acá y 7 para allá. Así, aquí va la Dala. Ok. Y esta sí, si ocupa poquito para allá, lo podemos jalar poquito, pero es poco lo que es. A ver, pero ahora sí ya quiero corroborar todos los ejes, porque si ese trae, van a estar todos igual. Vamos corroborando vamos midiendo y luego ¿no?
¿Pero qué no los revisaron antes cuando vino Jera? ¿Jera? O sea, el otro maestro. Pues vino y sí le dimos una pasada, pero prácticamente no fallaban. Ahorita no sé por qué se me ha de haber movido cualquier cosa. Okey. A ver, bueno, pues vamos ajustándolo. Va. Vamos sacando centros. Es el otro. Es que ahí ya los tengo escritos ¿En dónde? en este. A ver. Vamos viendo este, que es de Borneo a centro, me da 2.39 a centro. Ujú. Más los 7 del muro que me pide que me recorra para acá, me da 2.46. ¿Cuál 7 de muro que te pido que te recuerdes para allá? Viene siendo este. Pero no vas a jalar el eje, nomás vas a recorrer el castillo, No, por eso. ¿o cómo? Es que a mí me está pidiendo puros centros. Estos son Ajá. puros centros. Sí, sí, Este sí. muro es centro, Sí. entonces yo del centro, a mí me está marcando 7 para un lado. Ah, ya te entendí. Okey. Entonces, estos son los 7 que yo agrego. Ajá. Sí, porque ahí lo Sí, traes, sí, yo lo traigo centro. el eje está al El centro. eje está al centro, Y esos 7 que agregas, hay que recorrerlo para acá. O sea, está aquí el eje está al centro, entonces son más 7 del muro. ajá, Y ya me da esta cuenta, 2.46. okey. ¿Y eso por qué lo marcas ahorita? O sea, es el hilo que ya traes. No, ese viene siendo el borneo de la nivelación. El borneo del muro, son los de aquí para adentro son 7. Y ¿Sí? ya de aquí va la dala, centrada en la Ajá, nivelación. ajá. Y esos son los 2.40 que me da. 2.46. De allá para acá. Ese 2.46 Ujú. es el que andas buscando aquí. Sí, Déjame entenderte. 1.95 más más 44. 44, ese es tu centro del eje. Ese es el centro. Ajá. Ese es el que tienes que marcar, ¿no? Pero pues de una vez ya lo dejo yo en borneo para levantar el muro. Yo ahorita marco los centros, Ajá. sin tema. Pero yo de ahí tengo que mover 7 para ya levantar mi muro. Pero tu muro no te queda aquí al centro. ¿Sí? Tiene que quedar al centro. ¿Y para qué le recorres otros 7 si ya Porque traes al centro? ahí le va. Mira, agárrate para que me entienda Sí, 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 sí. más. Agárrate los 14. Fíjate, la medida es, ¿cuál es la medida? ¿2.70 y qué? No, 2.39. 2, 1, 1.95 más 44, ese eje, ¿no? 1.95 más 44. Eso me da 3.14. Sí, está bien, ya lo marqué. 2.39. ¿Ah? Entonces, ese 2.39, ese es el centro Este es del el eje. centro. Ajá. Entonces de aquí yo me tengo que recorrer 7 para acá Y 7 para y allá. 7 para Ese es acá. tu dala. Esta ya viene siendo mi dala y queda al centro de la nivelación. Ajá. Sí, sí, sí. Pero ahorita, ¿qué quieres marcar? ¿O para qué sacas ese? Yo Quería pensé marcar estos ejes para ya ir checando ejes y todo eso, más que nada. el del centro, pero también vas a Ajá. sacar los borneos. Pues ya para que ya me queden marcadas las dalas, aprovechar de una vez, Okey, ya que están ya te entendí. Okey, centrados. está bien, marquémoslas. Ahí está el centro, Y que este no tendría que haber quedado al paño exterior, aquí está, pero sí, del claro, ahí muro. lo traes. Esa nivelación está por fuera, Sí, es que estas, yo tengo que respetar estas al centro. al centro Sí, 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 sí. y esta al borneo. Ujú. ¿Por qué? Porque aquí ya llevamos enjarres, Escalón. llevamos escalones, llevamos Sí, 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 todo sí. eso. Igual, igual
con estos de aquí. Esas de allá también, estás al borneo. Tengo que estar al borneo, las dos, Sí, para respetar ahora sí prácticamente los espacios como vienen. tu escalón. Ajá. Ok, ya te entendí. Entonces, este va al centro del muro. Sí. ¿Verdad? Igual allá, de una vez hay que marcarlo, Martín. Ujú. Igual, te agarras 14. Sí. De la parte de la dala. Sí. Entonces, 2, 239, centro. Y suéltale, suéltale. Ya serían. ¿Estaba doblada? No, sí. No tiene que fallar nada. Te estás marcando bien, bien. Espérame, Sí, espérame. 14. Que agárrale bien los 14. Ahí está. Ujú. 239. Y ahora sí, marcamos borneos. ¿Dónde va la dala? ¿Pero le estabas quitando 10 o estabas agarrando? 14. Es el espesor del muro que traemos allá. Ah, que le está quitando. Sí. Ya. Sí, porque me marca borneos y como no hay forma de sacar los borneos, Ujú. entonces hay que doblar lo del gruesor del muro, hay que doblárselo, 14, Ya, para que me dé el borneo de la parte de afuera. ya. Y ya de aquí serían igual, borneo 7 Ujú. y 7 aquí, serían 14. Este sería la dala, corrido. Ujú. Ok. Y así consecutivamente van a estar allá también. Tengo que agarrar el borneo del hilo. Del borneo del hilo para acá, ahí sí tengo que respetar los 14 centímetros, Ujú. porque es de allá para acá. Ok. Que al final de cuentas es el centro, más 7 y más 7. Sí. Ahora tenemos que revisar estas también que vengan escuadra, ¿va? O sea, primero tenemos que corregir esta. Primero hay que corregir esta de aquí Ajá, enfrente. que es la principal. Ya de ahí, si ocupa poquito para acá, para este lado, para que yo veo que es como que falta como para adentro, Ajá. le faltan 1,5 centímetros. centímetro y medio, pues prácticamente se recorren 2 de allá para acá. Y no se arrastra. ¿Cómo no? ¿De dónde? Vaya, la orilla está acá, por eso te está fallando. Tú lo estás sacando de media aquí. Por eso se mueve. Puede ser que está desplomado el muro. Tú sacas el de tirón. Sí, es que lo saqué hasta de donde estaba la arena hasta allá. No sabemos si el muro esté así, Tiene una panza. una panza, Por eso no está fallando lo uno. porque si yo lo rectifiqué, prácticamente antes de poner los castillos, yo rectifiqué todo el hilo y la escuadra es el hilo de abajo. La escuadra es el hilo de abajo. Ajá. Pero como ya levantamos todo y allá quedó colado allá el hilo, entonces, y luego más aparte pues echamos toda la tierra. Sí, no, la Entonces tierra. no sé prácticamente si el muro pueda tener panza. ¿Tú crees que sí, Martín? Es que esa es la cosa, ¿va? Que nos estamos alineando este muro. Y yo lo tenía hasta allá. Este de aquí abajo lo tenía hasta allá y este lo tenía hasta allá, de lado a lado, prácticamente. Sí, pues me estoy agarrando nomás ahí y este está ahí luego. Pues puede que sí, puede que no, porque siempre, como yo tenía el clavo ahí, siempre lo estuvimos respetando. Sí, yo ahí tengo mi centro, ya es cuadrado, ya tengo mi centro y nomás le di los 7 para acá y los 7 para acá. Pues mira, tenemos que verificarlo con 2 ejes. Por ejemplo, ya vimos que no da, hasta ahí va. O sea, Hasta la ahí, escuadra de ajá. 3 y 5, la escuadra de 5 no da aquí. A ver, marquémosla en el de allá. En el de, Podemos sacarlo en el que tú me digas, o sea, vamos a ver si da alguno. podemos dar la medida, la transportamos aquí, ¿no? Saquemos esta, Saquemos esta. lo mismo, 3, 4 y 5. Va.
210, 280. Estas largas de acá también, ¿va? ¿Sabes cuál también? Estas dos. Esta escuadra, Esa ahí está. esta y esta. Pues sacando esta, ya lo podemos sacar a medida, Órale. sin tema. Sí, ponte un hilo ahí, Martín. Hay que traerlo y traer el clavo. Eh, O sea, pero tú dices que si el muro estuviera un poquito más afuera de donde la acabas de agarrar, porque, bueno, este está más botado, este está más adentro. O sea, parece que no, pero aquí da los dos y aquí da como centímetro, un centímetro prácticamente. O sea, puede variar. sí, 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 sí. O sea, es mínima la cosa, pues, pero yo lo que puedo hacer es respetar ese y al final de cuentas escuadrar con el enjarre este. Con el enjarre ese. Sí, es Sí, lo que ¿para te- qué? Para que Para que todo venga paralelo bien exactamente. y lo arreglamos. Al Es- final va a ser puro enjarre. Sí, aquí es más fácil engrosarme un centímetro Sí. porque Sí, a que prácticamente toda la casa esté descuadrada de este lado. exactamente. Es mejor arreglar este y eso, como eso yo ya los tenía escuadras con ese grande. Ajá. Igual podemos checar la escuadra en ese, Sí, sí, sí. sin tema, de una vez. Pero vamos checando esta, vamos Sí. checando esta. Porque digo, pues centímetro y medio se puede arreglar con enjarres. No, o sea, Es que hay que inclusive, sacarlo desde ahorita, porque ahorita como no has hecho las dalas, sí. estamos a tiempo. No, yo, o sea, por mí no hay problema, o sea, es lo que le digo, siempre suele Siempre. fallar, pero a mí se me hace raro porque yo la chequé 2 veces. Sí, De la vez que la checamos usted y yo, esa fue una. esa fue una, Luego tú. y luego la volví a checar otras 2 veces. Dije que quede bien escuadra, porque Ajá. si no, va a valer puede ser. No, mira, espérame. Ponte aquí, mira, aquí. Atrás de aquí, será en este. En ese y ese ya lo subimos y lo bajamos. Todavía se puede reacomodar. Y acá, ese yo tengo ya el borneo aquí, Ujú. que viene siendo este. El borneo de tu dala. Sí, ese ya es borneo Dala. Espérame, Martín. Sí. Lo jalaste demasiado. Ahora sí, apriétalo. ¿Muy flojo? Es que nomás. Ahí está para que no quiero que pegue nada más. Ahí está, mira. Tiene que quedar así. Prácticamente hilo con hilo. Y hay que quedar aquí. Deja jalar un poco más. Tu eje es el azul. Ujú. Viene siendo este y el rojo. Respetando el azul. Ahí está. Ahí está, Martín. Si se fija, prácticamente los castillos están a una nada. Ujú. Porque ese es el colado. Ese ya viene siendo. Tenemos que respetar el alineamiento de los castillos para que no haya el tema. Ahora vamos dándole medida de aquí a aquí y de aquí para acá. Que viene siendo. ¿Te lo llevaste? No, es el otro. Tráetelo.
¿No vas a sacar la escuadra con este? Sí. Sí, nomás que de tomos le doy medida Ujú. para saber cuánto. Si están midiendo lo mismo. Sí, que mida este hilo con el de allá, Ujú. que serían 2.56 más 14, 266, 270. 2.56 más 14, 2.70. Del hilo para acá. A ver. 3.26 más 14, Arqui. 3.40, ¿verdad? 326 más 14, 340. Ajá. Mire, A ver, 3.40. ok. Ahora de aquel lado. Ese 340 sí se ve bien. A ver, Igual aquí, Martín, del hilo, por favor. Aquí le falta uno hacia un lado. ahí está, es un Ahí está, centímetro. 1 centímetro. Por eso antes de aventar la dala hay que corregir, que es lo que estamos haciendo ahorita. Ok, Tráete un clavo, Huicho. Ahí está, ¿no? Esto siempre antes de aventar la dala, siempre se tienen que corregir, siempre. Que siempre queden bien los. pero entonces medidas. esta es tu escuadra. Ahorita que saquemos la escuadra lo vas a medir con este. Sí, hay que volver a sacar la escuadra y ya sacamos un eje de allá para acá y aventamos este y checamos con escuadra. Ujú. Un centímetro, dijimos. 1 centímetro me pasé. Ahí está. Ahora sí, Martín, ya para acá igual, 3.40. Ahí no le quitas 10, ¿va? No. O le puedo quitar los 10 y queda 3.50. Te lo digo. Ahí lo estás midiendo tal cual. No estaba. Estás ahí todavía en Le falta medio por este lado. centímetro. Ujú. Espérame, no te muevas. Nomás voy a mover el hilo. Por el lado de adentro. Ajá, ajá, ajá. Ahora sí. Ahí Ahí está. está. Ok. Perfectamente. Ahora sí, vamos checando la escuadra. Vamos checando la de 2 metros. 1.20. Aquí sí tienes chance de hacerla de 5, ¿no? Ah, puede que sí. 3, 3, 4 y 5. 3, 4 y 5 ahí. ¿Le vas a quitar los 10? No, 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 sí. Quítale los 10. Para acá le pongo los 3, 10. Bien, ¿eh? Tú me dices.
Ahí estoy. Ahí estás. 310. Ahí está. Por fregadazo. Ok. Ahí está. 310. La de 4. 4. 410. Ahí está. Ahora sí. Sí, ahí tú para que le agarre los 10 más fácil. Y yo aquí le doblo. Fíjate. Sí. Tú dices, ¿eh? Ahí está. Aquí falla nada más uno, Arqui. Mire. Exactamente. Pero sí tenemos una falla entonces, Sí, porque ya son muchos ya puntos. son muchos puntos. Ujú. Pero este sería 1 centímetro, aumentarlo para afuera. Porque ahorita te dio ya 1 centímetro 10. Y ahorita te dio 1 centímetro, Ujú, porque corregiste este. corregimos este. Y ese estaba sin corregir. No, pues el de allá no se ha movido, el de enfrente no se ha El de movido. allá no se ha movido. Ajá. El que se movió fue este. Hay que volver a sacar la escuadra. ¿Sí? Vamos moviendo la tierra y ¿Qui- vamos volviendo a sacarla. ¿Quiere La primera. que me agarre ese frente así como lo traigo y abrirnos aquí? Mejor. ¿O cómo? Sí, respetar ese frente que traigo, porque yo estoy bien seguro que la escuadra Es que era ahí lo que sí te iba a sí decir. me da. ¿Por qué no movemos esto y volvemos a tirarla de lado a lado? Ah, también. Vamos verificándola de una vez y ya nos quitamos de dudas. Sí. Y ya si hay que corregir esa, pues ya empecemos otra vez bien. En la primera escuadra. En la primera escuadra Ajá, aire. no fue 1 centímetro. No fueron 2, fue 1, 4 Ah. líneas. Por eso no, es lo que traemos desde escuadre. Pues traemos 1,5 centímetros. Y ahorita tú lo estás marcando ahí. Ajá, es al 1.4, no es a los 2. Y aquí, bueno, más bien aquí sí es al 1.4, más el muro sí es los 2. Ujú. Entonces, podemos sacar todo hasta acá. Y ya lo podemos cerrar al centímetro. Nada más bien hay que abrirlo, ¿verdad? Si abres este, se va a hacer menos. Se va a hacer. Se va a hacer, ajá, cada que lo abres, se hace más. Lo podemos cerrar lo podemos dejar hasta 2.5. Hasta acá. Abrirlo. Ajá. 2,5 de enjarre. Ajá. El enjarre nomás llegaría hasta allí, porque ya de aquí para allá, pues ya no nos Sí, sí, corresponde. sí. Y aquí ya se puede escuadrar otra vez este mismo, en caso de que vuelvan a enjarrar o algo. Pero yo quiero que vuelvas a sacar esa escuadra. Záfatala ahí, tú, Martín, por favor. Que no tenga nada ahí que le Sí, estorbe. que no haya tema. El tema es ese, ¿va? Que como estamos haciendo una escuadra sobre un muro, pues hay irregularidades. Pues sí, pero yo todavía volví a confirmar y volví a escuadrar 2 veces. Bueno, sí, pero la primera fue con el Arqui. Entonces la idea es ¿por qué se me está descuadrando si después de checarlo, cómo va a ser posible? Ujú. O sea, es que la teoría es que el muro va a regular, ¿va? Y lo que tú midas ahí 2.5. va a ser lo mismo allá. Entonces, ¿le vas a dar cuánto? Le podemos dar 2.5 o 2.6. Ahí tienes más, ¿va? Sí, tengo 2.6. Casi 2,7. Ujú. Casi 2,7. Nomás para checarlo. Para rectificarlo así las cuadras desde allá. Para mover algo, ¿cómo así? Para moverlo más para allá. Allá de aquel lado, lo tenemos, ¿está estorbando el blog? Sí, ¿verdad? Sí lo teníamos hasta allá de aquel lado. Ponerlo, paps. Pero tú estás ahorita que estás amarrando con el de arriba. No, sí, pero estoy viendo aquel de allá. ¿Podemos subirlo? Mira, este está libre. Ahí la A puedes ver. sacar. Vamos sacando con este, ¿no, Arqui? Con el viejo que estaba puesto. Con el viejo que estaba puesto. Ajá. Nomás, ¿sabes qué, Luis?
él sí, es que aquí, lo estoy jalando, mira. Este ya quedó libre. Vamos viendo a ver si es eso. Mira, este de aquí ya está jalado, mira. Tú puedes Ya, tumbarle ya quedó trenzado. prensado con aquí. ¿Lo tumbo? Pues sería tumbarlo y buscarlo y dejarlo libre, Martín. Déjalo libre para sacarlo con este viejo. ¿No abre funciona? Ahí está el roto. Nomás túmbale aquí en cuanto libre el hilo. Y quitarlas. Y el de arriba no te libra. Lo que pasa que yo quiero rectificar porque este es el Ese es el antiguo que- que es el que estás yo usando. traía así. Por eso se me hace imposible que me haya quedado descuadrado. Tanto estarlo checando, tanto estarlo cuidando para que me falle 1,5 cm, Ujú. es algo que no me deja dormir a mí. Sí. Ni a mí. Entonces vamos checándolo y si no, pues ya le damos un acomodo. Mm. Puede ser, a lo mejor puede ser cerrar 1 cm aquí y 1 cm allá. Ujú. Que ya se recorren dos, ¿Ves, ya socorro? se cierra, se compacta. No. Tráete el cable, chaparro. Tráete el cable. Ya no le quites ahí, ya lo descubrimos, ya no le quites. Ah, pues ya lo descubres mañana o el lunes. Ahí está, ¿da? Excelente. Con eso, vamos checándolo. Ahora sí la hora de la verdad. No estorbo, Luis. No estorbo. Sí, Luis. 7, ahí está. Hay que checarlo ya, ¿eh? Ahí está. A ver. Ahí te tiene que dar 7. Ujú. Poquito menos, ¿no? Es una mini cosa. Si no Y sabe es que qué. también no sé dónde lo estás poniendo el clavo. Si al centro o a dónde. No, es que de aquí este es mi. Al puro centro. Ajá. ¿Sí? Ahí está. 7. Ahí está. Pero si esta no se Ahora mueve. sí. Vamos checando. Ahora sí. 3, 4, 5. 3,
4, 5. Del puro borneo del hilo de abajo. Los 10, ¿no? Sí. Ahí todos los 10. Ahí está. Entonces son 3 10, ¿verdad? Sí. Es que lo tienes por el lado de abajo. Entonces deja ponerlo abajo. 3 10. 3 10, 4 10. Al hilo de abajo, ¿eh? Ahí, Luis, que no se doble. 4. Si estás en el de abajo. Bueno, este. Ese. Pero ese. Este de abajo. Al de abajo. Ese. Ah, sí, 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 sí. Ya te entendí. Sí, pues yo me estoy agarrando de ese. Los 10. Ahí está. Ahí son los 10. Pero me deja ponerlo por abajo. ¿Qué pasa por abajo? Ahí está. 4 10. Ahí es. ¿Quedó donde mismo? No. Sí, este es otro. Este ya quedó acá. A ver. Vamos checándolo. Ajá. Espérame. Tú dices, No, 3, 2 centímetros. aquí ya traigo 2 centímetros. En el de abajo ya traigo 4. Digo, perdón, 2. Entonces sí hay que rectificarlo bien. Ya sea que nos agarremos el de arriba o nos agarremos el de abajo. Yo digo que el de arriba Al menos. es menos. El arriba es 1. Lo abrimos. Bueno, ya está abierto. Hay que quitar los bloques. No. Ya sí, ya. Ya para que ya quede como es la escuadra. Vamos a dejar 1.5, ¿eh? 1.5. 1,5 de enjarre. Ajá. 1.5, pero allá de qué lado agarra casi 3. O sea, al centro quedarían 2. ¿Quieres? Y ya está pegando aquí, mira. Bien poquito. Ahí está el martillo. Que no. Dale al martillo, al clavo. Más bien. ¿No te pinzas? Ahí está. Seguro, yo más bien veo que está chocando con la varilla. Le damos para abajo. Y si lo pongo por abajo. Así ya no pega en ningún lado. Ok. A ver, deje checar para allá. Que no pegue. ¿Cuánto te da también? Aquí apenas me da 1 centímetro. Está más afuera ahí. Está más afuera. Aquí me da 2.
¿Qué es lo que ocupamos? De enjarre. Ujú. De 2, 2.5 hasta 3. Si ocupamos de abrir un poco más, no le hace, lo abrimos un poco más. Pero este es el que hay que respetar. A ver, Martín, igual. 3, 4, 5. Ya no voy a agarrarlo de las veces. ¿No? Yo tuve una a su esposa, pero dormida ahí en la camioneta. Ahí le pitó, por si no traía algo. ¿Está dormida ahí? 3. Sí, no ni los 10, ¿eh? Ya se movió. Sí se movió, güey. ¿No le estás quitando los 10? Ey, ahí está. Sí ¿Y se por qué no movió. le quitas los 10? ¿Te quito los 10? Ey, de ¿Pa' todos qué? modos es lo mismo. Ahí está, Ira. 3.10. Sí se movió porque acá estaba la marca. Ajá. Sí se movió, Martín. Está bien. Arriba. Quítale los 10. Ok. Lo bajo más. ¿Eh? No, arriba. 4.10. 4.10. Quedó casi igual. Vamos viendo. A ver, ahora sí, Martín. Ahora sí, va a quedar. Ahora sí. Ay, papá. Espérame. Tú Muy bien. dices, Ahí está. Ahí estoy. ahí estás. Sí. Medio centímetro aquí. Y se recorrió mucho. Sí se recorrió 5.10. Todavía nos hace falta, pues ya son líneas, pues. Son Pero 5 líneas. prácticamente, Pero ya. o sea, Ahora sí. prácticamente es moverlo un poco más, ¿va? Sí, Hacia adentro, no, hacia afuera. hacia afuera. Sí, lo jalamos un poquito más Ah, hacia por eso, afuera. por eso. Ajá. Jalarlo. O sea, Sí, ya es poco. pero aquí sí ya te está agarrando más enjarre, ¿va? Pero sí lo entiendo, pues, porque el muro está irregular. Puede fallar. Pudimos habernos agarrado de un lado o de otro. Si aquí nos movimos medio, ahí ya se va a recorrer más líneas. Sí, 2.5. 2.5. 2.5 nos agarra de jarre. Está Lo bien. normal. Ujú. Igual, sacamos Nomás este. no, hay que volver. Siempre se sacan completas. Sí. Sí. Este lo hice para acá. Igual 10. Sí. Ey, sí, lo estoy borrando para que no. Pero si estás. Espérame, voy. Que no se cuelgue. ¿3.10? Ahí está. Vale, no es acá. Si tengo los 10. 4.10. 4.10. ¿Vamos viendo? ¿Sí se movió 2 líneas? Espérame. Sí. Que sí se movió 2 líneas. ¿Tú dices? Ahí estoy. Ahí está. A ver, sí, Martín. Vamos a ver, la hora de la verdad. Ay, Estoy los 10. ahí Ahí está. está. Ahí está el puro chingados. Ahí está. Ok. Listo. Bien. Ok. Entonces, esta es la escuadra. Listo. Ahí está. Esta es la escuadra. Esta es la Aquí no está escuadra. tocando. ¿Cuánto? A ver. A ver otra vez, porque Se estaba tocando. estaba tocando. Por si de tomo ya casi quedó, ¿eh? Sí. Vamos viendo. Solo 10.
Ahí está. 310. Sí está bien, ¿va? 310, 310, ahí ok. está. No, Ahí entonces está. el punto está bien. Entonces, igual ya nomás lo rectificamos de aquí para Sí, allá sí, porque sí. allá no se movió. Ahí estaba, Martín. Ocho, Ya es la última. ahí están los 10. Ahí está. Sí, espérame. Espérate. Ustedes me dicen, Ahí. se movió 2 milímetros. ¿Eso qué significa? Que la tienes que abrir o sea, Bien poquitito. a ver, hasta que Igual. quede. Espérame, Martín. 2.5 va a quedar de 2.7 más o menos. 2.7. Ahí está. Y no se puede menos, ¿va? Está chueco, pues. Ajá. Sí, puede estar así. O hicieron 2 secciones. Una puede estar abierta y la otra puede estar cerrada. O sea, que hayan quedado en B. Ujú. Dámelo de ahí para acá. A ver, ahorita. Tengo los 10. Ahí están los 10. 4.10. 4.10. La otra de allá. Va a ser 1 milímetro la que se movió acá. Va a ser cualquier cosita. Igual, agárrate los 10. Deja borrarlos nuevamente. Que luego. Ahí están los 10. Ahí está. Ya 10, ahí está. 3.10. ¿Listo? Tú me dices, Martín. Ya te estoy así, es abierto. Se te pide Me- más todavía. O abrir. No, ese ya no, ¿va? Ese ya lo respetas. Lo que puedo hacer es cerrarlo 1 centímetro de allá. 1 centímetro, centímetro. tanto. Yo digo, ¿no? Porque es medio centímetro. Si lo cerramos uno, el medio centímetro acá a la mitad da al medio. Pero si es 1 centímetro, es medio centímetro lo que traes. Traigo. Yo pensé ¿Cuánto que era traes? menos. Ah, no, sí, traes 6 líneas. Vamos entre 6. 5 y 6 líneas. Ok. Y este sí lo puedes mover. Sí, lo podemos mover 1 centímetro, no pasa nada. A ver, dale. Lo puedo mover Todavía estás bien ese castillo, hasta 1,5 centímetros. ese castillo no Sí, te interesa. este ya nomás. El centímetro se reempuja para allá. Pero no tienes mucha chance abajo. Es poco lo que tenemos. Lo puedo aquí, casi pegarlo aquí, al acero, para poderlo mover nosotros para allá. Pero que el acero necesita 2 centímetros de recubrimiento. Ajá. No, este ya no puedes moverlo. O sea, porque el nivel de piso terminado, ¿dónde es? O sea, todo este arranque de la escalera, estos ganchos, Este los, se va a eliminar. los tienes que doblar. Sí, los tengo que quitar para que el arranque de la escalera sea en esta varilla. Ajá. No, pero el arranque de la escalera va hasta este paño, Ah, ¿no? sí, va el paño de aquí. Ajá. De aquí, de hecho, por eso en vez de hacerlo aquí, lo hice cargadito para allá, para poder doblar bien, que me agarre la losa. Ajá. Sí, de hecho Es que aquí hacemos el primero, ya doblamos y ya arrancamos. El primer está escalón. bien, sí puede ser. Lo ideal es que hubiera quedado al paño exterior. ¿Va? Sobre este. Ajá. Bueno, que se pone más difícil, Se ¿verdad? pone Porque más luego difícil. ese primer escalón
Luego si hay que rebajarlo. Sí, no, ese si ya hay no que, te deja. Si hay que No, está mejor embutirlo. así. Si hay que sacarlo. No, A lo mejor si hay que sacarlo, sí, pero si hay que embutirlo un poquito. no, ya valiste, ya no Ujú. puedes. Pero a ver, entonces pensemos que este castillo es el que te manda, porque este Sí, ese ya. ya no te deja. ¿Qué hacemos? Pues lo movemos de allá. Vamos para allá. Lo movemos de allá. Lo en medio que nos hace falta. Te va a agarrar 3 centímetros Me de va a enjarre agarrar allá. 3. Pues no es nada. No, de este lado no, güey. No, el chiste ocupa de jalarlo para acá. Entonces hay que abrirnos para acá. Sí, según yo también. Sí, porque si No, haces pero este para acá, es que mire, como aquí nos va a agarrar 1 o 3 líneas de puro enjarre. O sea, es poco. por ejemplo, si haces lo que dice Martín, de este recorrerlo más, para que te agarre 2 centímetros aquí, ¿no se enderezará? Yo digo que no. Le voy a decir por qué. Porque se supone que lo que tenemos que hacer es aventarlo para acá, ¿no? Sí. Cerrarlo. Y si yo aviento esta punta para acá, se va a abrir para acá y aquí se va a hacer así. Sí, se va. Sí, no, no, Se va a descuadrar más todo, todavía. ajá. Sí, no, lo que tenemos que es recuperar allá. Dale otro medio centímetro allá. ¿Podemos darle? Aquí ya tenemos 3. Ahí ya tienes 3. Sí. Pues ya es algo. Sí, pero pues nomás es de que aquí, ahí le va, aquí tenemos 2. Sí. Aquí, de aquí para allá está normal. Ujú, Aquí tenemos, aquí a lo mejor se nota un poco más porque ya no es concreto, ya son 3.5. Y los concretos están botados. ujú. Todos estos están Sí, todos los botados. castillos están botados. Está bien, pues a ver, vamos a recorrerlo. Y todos estos están más afuera que el paño de ladrillo. Sí, Le podemos poner mallas en jarre. se cerró Todavía te falta, ¿va? Sí. Unas 2 líneas. faltan 2 líneas. No, ¿sabes qué? Hay que meterle 1 de 4. Ya fue todo lo que dio. ¿Uno de 4? ¿Cuál de 1 de 4? 4 pulgadas. ¿De qué? Para sacar más el tirón. O así lo dejamos. Son 2 líneas. No, hay que corregirlo a que quede Ok. perfecto. Sí. Pero, Ponle ahí 1 de 4, Huicho. el clavo, porque ya no te da el que tienes. No, ya no. Ya acá al final, se movió mucho. Claro, o sea, si quisiéramos sacar todo este recto, se tendría que venir hasta acá. Y aquí ya no. Aquí ya nomás me agarraría 4 centímetros de enjarre. Ahí te está agarrando 4. Lo bueno es que esta Está. columna corta. Y ya de ahí ya se puede Si un día cerrar. se quiere enjarrar, se puede Se puede apañar de acá recorrer. al lado. Nomás nosotros sí tenemos que respetar esta por la cocina. Sí. Por la cocina la tenemos que respetar. Para que no se vea descuadrado. O sea, para que agarrara menos de 4, pudimos haber girado toda la casa 1 centímetro más. Pudimos haber girado la casa. O sea, todo ese eje, pues, todo ese eje se hubiera movido 1 centímetro. El ángulo, Sí. pues. Vas a volver a medir 4. Sí, 4 o 10. 4/10. Ahí te llegan los 10. Ahí estás. Sí. 4 o 10. Ahora sí de allá para acá. Ponte bien al centro. Ahí. ¿Listo? Ahí estoy. Ahí estoy yo también. Ahora sí. Inclusive hasta lo podemos cerrar un poquito más. Poquito más lo puedes cerrar. Ciérralo, Huicho. Sin jalar el hilo, nomás ciérralo. Ahí así. ¿Cómo ve? Ahí está, iré. Ahí está. Ahí está. Listo. Entonces, ese es. Ahí está. Ahí está escuadrador así. Ok, entonces, ¿eso qué significa? Ahora sí vamos a traérnoslo para acá, a ver si estos están Ahora sí. paralelos. Ahora sí. Entonces dijimos que este iba a quedar pues nomás ser. Hay forma de marcar ese hilo, ponerlo ahora sí Sí. en un clavo. Vamos primero haciendo eso, porque este se escuadra que ya no quiero que se mueva. Bueno, esta varilla ya no se va a mover, Esta.
Seguro, porque ahí estamos dándole marrazos. O le ponemos un clavo de 4 aquí. Sí. Tráete un clavo de 4, Martín. Tráete varios para ir marcando ya. Y huele hasta súbelo, no sé. Lo que puedo hacer, yo de este centro para acá, aquí yo le muevo 30 centímetros para que esta sea mi escuadra. Ya sé que son 30, porque esta lo tengo que subir para que nos agarre el paño de enfrente, de allá arriba. Entonces, es lo que marco. Marco abajo y marco arriba. Y ya sé que esta es mi escuadra. Tráete el PTR para marcarlo de una vez. ¿Qué vas a hacer? Para marcarle los 30 centímetros arriba, para que me sirva como un eje. ¿Esos 30 por qué? Esos 30 son para... Los 30 centímetros son para que no se me pierda el centro del eje. Ok. 30 aquí, 30 allá. Cuando yo los necesite arriba, Te mides 30 ya y ese nomás es me tu mido eje. 30 y ese es mi eje. Es para respaldarme, pues, que no haya movimientos. 30 centros. De aquí para acá, yo ya agarro mi centro y ese es mi centro. ¿Qué es lo que puedo hacer? Que se ocupa borneo, quitarle a los 7 del muro. Quedaría 23. Sí. Y este es mi borneo de muro. Igual allá, para que no se me pierda. Ok. Vamos para allá, ¿sí? A marcarlo. Se desbarata la piedra. Se desbarata el ladrillo. Si hazte todos los castillos. ¿Manda? Mejor. ¿Qué? Sí, los castillos, todos los dados, sí hazlos. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, pues nomás sería cuestión de Abrirlos, sí. abrirlos, Ajá. romperles y ya reforzarlos. Vamos dándole. Romperles me pide 30 de Y cada es que ya no centro. sabemos qué tanta resistencia tengan los que están. Serían así, prácticamente. 30 Sí. por 20 Y a 80, ¿va? y a 80. A 80. Ok. Aquí lo que queríamos sería abrir Y hay que colarles nuevos castillos. ¿Va? Entonces, ¿demolemos estos? Es que yo creo que sí, porque ya no sabemos cuánto puedan tener de resistencia. Hay que hacerlos Allá no hay nuevos. bronca, porque allá ya abrimos. Sí, sí, sí. O sea, todos los nuevos hay que hacerlos. Sí. Tú rompe todos. Ya no cuentes con estos. Si uno te interrumpe, demuélelo. Hay que hacer los nuevos todos. Listo. Entonces, de aquí para acá, ya van 30. No, ya me equivoqué. Este es borneo, yo ocupo centro. Sí, tú ocupas Yo centro. ocupo centro. Entonces, para pintarlo en azul. Deja bien clavado el clavo en el puro centro del eje ahorita que ya está, que ya lo tienes. El eje es este. Ahorita lo clavamos bien. O sea, la escuadra que sacamos es borneo. Sí, ahorita la escuadra que sacamos es borneo igual. Aquí son 7, sin tema, pues ya queda escuadrado. 30 centro. Ahí está. 30 centro. Este nomás hay que clavarlo bien. Ese es tu eje. Este es mi eje de centro y este es mi eje de borneo. Y aquí son los 30 de referencia. Son 30 centímetros de referencia al centro. Ok. Ponle una marca ahí a ese que diga eje, ¿verdad? Ya lo tienes. Es el eje D. Ok. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a medir las paralelas. Ahora podemos medir las que van así, las paralelas. Ajá. Y luego ya empezamos a medir las que vienen. Ok. Que ya nomás sería esta y esta de aquí. Porque acá ya no hay tema. Aquí si está descuadrado o no, pues ya. Eso ya se puede resolver.
¿Por qué? Porque prácticamente ya la escuadra ya la tenemos sobre el muro de allá. Este Entonces, también va a agarrar enjarre. ¿Va? sí, pero ese le podemos, de este eje, ya le damos la medida hacia adentro y ya le damos los 2 centímetros para ver cuánto. Sí, por eso te digo, pero pues probablemente también aquí agarre 4. Y yo pienso que nos puede agarrar los 4 de este lado, Ya. porque de allá se recorrió para acá. El Ajá. enjarre se recorrió para este lado, entonces hay que darle los 4 nos va a tocar ahora de este lado. Sí, Nos va a agarrar al revés, Ujú. ¿verdad? Aquí sí no, ahora sí nos va a agarrar enjarre acá y acá de este lado no. Atrás, como se recorrió, va a agarrar menos de este lado. Pues está escuadrando. Ajá. Ya. Entonces, ahora sí. Ya de aquí, vamos a sacar la medida de allá de aquel lado. Del hilo, tú le vas a dar 14 para allá. No te creas 16, porque son los 2 de enjarre, ¿verdad, Arqui? A ver, ¿por qué? ¿Cuál vas a medir primero que nada? ¿No? Vamos sacando este de aquí. Ajá. Oh, no, mentiras, ya lo checamos, ¿ah? ¿Te refieres a este eje? No, a este. Este eje. Ajá, y luego otra vez ese, Ah, ¿tú quieres sacar la escuadra con este? pues ya me tiene que dar porque ya está A escuadra ver, a esta, darle. Vamos ¿verdad? sacando esta. Ajá. Del hilo para allá, agárrate 16. Para ver cuánto se movió. 16. No, pues 240, ahí está el centro. Y son 247 Borneo. Ujú. Va. 240 y tú te estás agarrando 14 más 2. Ajá. Ajá, ya serían 14 más 2, o podemos agarrar nomás los 14. Ya sabemos que los 2 centímetros de Se puede enjarre ajustar. se pueden ajustar. Ok. Ok. Ahora, Pues ya nomás sería checar y chécale. darle la medida de aquí para allá Ujú. para ver si ese nos concuerda otra vez. Ok. Y ya ahora sí, ya nos brincamos a y ya checamos todo de ahí, de muro a muro. Échale. Agárrate de ahí, Martín. Que quedamos que supuestamente iba a quedar de 326 más 14, 340, ¿verdad? Agárrate del hilo. No se movió. Ahí quedó. Sí, porque ese casi no lo No movimos. lo movimos, el que movimos fue aquel. Ajá. 340, ese está Ok, bien. entonces ya nomás acá. Porque ya nomás es transportarlos. Prácticamente ya la escuadra ya está. Ajá. A ver si te tiene que dar el 340. Ya me tiene que dar ahí 340. Hay que moverlo poquito. Medio Poquito. centímetro. Medio centímetro para acá. Este es el que nos vimos moviendo. Ajá. Todavía no. De menos. Menos. Ahí está. Ahí está. Esto es donde está la marca roja. Ese es tu borneo, Para la ¿verdad? dala. Para la bala. Estos están bien. Ahí está. Chécalos bien antes de colar otra vez estos, Sí. ¿va? De hecho los voy a marcar. Sí, de una vez. Los voy a marcar para que ya no se me pierdan. Ya, márcalo. Y ponle ahí Borneo. Ahí está. Borneo. De una vez, porque ¿para qué quieres volver? No, es que que ya nos quede. De una vez también ahí ya. Ya puedes poner tu cimbra bien. Borneo. Borneo. Ahí Ajá. está. Y allá, ándale ahí, Huicho, para que no se nos pierda. Ponle ahí Ponle la la B. B, B de Borneo. Aquí Borneo es orilla, es paño. paño. De aquí, Martín, vamos midiendo S. Ese es el que, de aquí para allá hay que darle la medida. Ahí te va, ¿eh? Son 543, 543 a centro, de centro a centro, 543. Aquí este es el centro.
que serían 7 para acá. Para el eje. Este sería el centro. Y es que lo ocupamos porque tienen que quedar las medidas bien. Exactas. Ajá. 7. Ahí está. Entonces 5, ¿qué te dije? 5:40. 5:47. 5:43. Ahora sí, de ahí, Martín. Del rojo, por favor, para sacar el centro acá. Ahí estás. 5:43 centro. ¿Sí? Ahí está. Ponle ahí centro. Le voy a dar los 7 para dejarlo a Borneo, Borneo. porque ya va aquí la Dala. Más curioso, solamente son milímetros, todos va y 1 centímetro acá. Pero todo cuenta. Todo. Lo bueno que para eso es rectificar, para que nos dé todo apaño, que quede escuadra, que Que quede exacto. sin batallar. Ajá. 5:43 centro. Ahí está. Más 7 centímetros de Borneo. Aquí, este es mi Borneo. Apenas libre el acero. Libre el acero y todavía el enjarre, ¿va? Ajá. Está bien. Es la idea. Ahora sí. Vamos midiendo este. ¿Va? Sí. Este es el que. Es el que puede salir mal. Sí. Salir mal. Entonces, Malir sal. Malir sal. Ahí te va. Son 4:34 de A Borneo. Borneo a Borneo. De lado a lado. 4:34. ¿Te agarras los 14? Ah, pero eso ya es más el enjarre, no. Agárrate los 14 del muro. ¿Así? Esto es 14. Dijimos 4:30 y qué? 4:30 y 36. 4:34. Ah, 4:34, ok. Entonces ahí está, ¿sí? Ahí está. 4:34. Borneo de Dala. Borneo de Dala. Y de Castillo. Sí, de Castillo. Aquí va la Dala. Igual acá, de este lado los 14, Martín. 4:34, ¿verdad? 4:34, O lo saco correcto. hasta allá, aquí. Hasta allá va, sí. De todos modos, la Dala va de aquí para allá, ¿eh? Es Pues dale, preferible dale. corregir Ok. aquí. Sí, porque es ventanal ese, Sí, ¿va? es ventanal. 4:30 y 4 Borneo. Donde va mi Dala. Al puro paño. Exactamente. Ujú. ¿Va? Bien. Quiere decir que esta está escuadra, esa está escuadra, esa está escuadra. De aquí para acá, a este, Ándale. al hilo. Aquí me marca de Borneo a Borneo 2:12. 2:12. ¿Qué sería? 2:12. Ajá, Ah, interior. Sí. ajá. Ya vienen siendo Sí, 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 interiores. sí, sí. Porque marcando Sí, no tienes razón. este y este son 1:68 más 58. 58. 1:68 más 58. Ay, pero menos, ¿va? Ajá. 1:68 más 58 son 1. Son 2, no, 28. son 2, no. No, 1:68, 78, 88, 98, 2:8, 2:18. 2:26. 2:18 más 8. 2:26. Sí. 2:26, pero Ujú. aquí me está marcando de centro a centro. Sí, menos 7 y 7. Menos 7 y 7, exactamente. No, menos 8 y 8, ¿no? No, yo ahorita estoy, Tú estás 7. estoy a 7. Ok. Porque este es mi verdadero eje. Entonces 2:26. 2:8. 2:26, ¿verdad? 2:26 menos 14. Menos .14, 2:12. 2:12. Ok, ya interiores. sabemos que este me da 2:12. Ujú. Márcalo. Al puro Borneo del hilo. Al Borneo del hilo. Ahí. ¿Cuánto tenemos?
212. 212, exactos. Ok. De este lado, igual. Sí, es que de este lado se ve bien cuadrada la casa. Ay, cabrón. Ya me estaba dando miedo. Ok, ahí sí traemos un descuadre. No, porque pues, es el blog es que está salido prácticamente Recórrete más al otro lado. al otro blog. Ahí está, 212. ¿Ya ve? Es Ok. que con esta ha salido no afecta, pero prácticamente Hay que rebajarlo un poquito. en el O en el enjarre, enjarre. en el En el enjarre, enjarre. sin tema. Entonces, Ese sí está en el enjarre. Ok. se puede estos decir dos que están bien. todo está escuadra. Sí, porque estos ya están, ese ya nos sobra, esos dos ya los vimos. Este ya lo hicimos. Ese ya lo hicimos. Adelante. Sacan 7.8. Buena calificación. Buena calificación. Yo también estaba temblando, ¿eh? Sí te creo. Bien, jóvenes, pero es bien importante esto, ¿ah? Porque ya desde ahorita, si no, iba a ser una sorpresa en algún momento de la obra. Lo teníamos que arreglar a como dé lugar. Ajá. Mejor desde ahorita. Güey, ahorita se puede. Pues no se Prácticamente, puede mucho, ¿ah? O sea, realmente pues va- es el enjarre. es el enjarre. Es el enjarre. Ya eso se sube hacia arriba Ujú. y ya arriba nos van a Se quedar corrige. más escuadrados. Sí, porque son nuevos. se va a corregir, exactamente. Son Esos 2 centímetros o 1,5 centímetros que viene extra se va a perder sobre el muro de atrás. Sube a 8, pues. Bueno, casi perfecta calificación. Excelente, jóvenes. Para ser principiante, Sí, 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 sí. Pues muy bien, pues Bueno. ahí vamos. Ahora sí, ya sabemos los puntos. Hay que abrir todos esos castillos, ¿va? Hay que abrir esas cajas. Hay que colarlas bien con buen concreto. 220. 220 esas cajitas. Perdón, 250. 250, exacto. Revoltura 250. Cuidado. Excelente. Pues maestro, muchas gracias. Buen examen. Ahora sí a celebrar. Gracias. A descansar. Gracias, Martín. Jóvenes, Cota Paredes. ¡Adelante!